visto por el momento, vienen a ser las listas en sus distintas versiones, considerando la cualidad de los enlaces, cualidad, cantidad, que me van a permitir desplazarme en la estructura. Entonces, les muestro lo que habíamos hecho hasta la anterior clase, que era este paquete en el cual habíamos definido esta estructura o este modelo de clases que identificaba las listas, ¿no? Estas listas, dependiendo, como les comentaba, de la cantidad y significancia del enlace, habíamos identificado 4, ¿no? Como siempre, hemos estado haciendo las cosas de tal manera que las estructuras o el modelo compile. A ver, al decir que la lista viene a ser una estructura de datos lineal de propósito general, probablemente la más básica y amplia, esto vendría a reforzar el hecho de decir que las listas vienen a ser las estructuras de datos que no son restringidas en operación, ¿es cierto? Habíamos puesto inicialmente las 4 operaciones. Voy a explicitar el hecho de que estas son públicas, ¿de acuerdo? Que son declaraciones o funcionalidades que se van a constituir en interfaces de interacción de los objetos que decidan, ¿no?, implementar esta interfaz. A ver, ¿qué les iba diciendo? Que al definir a una lista como una estructura de datos, que es la más básica y probablemente la más general dentro de las lineales, sus operaciones también tienden a ser interesantemente variadas, ¿ya? Habíamos nosotros identificado estas 4, que son las operaciones básicas, estándares, que debería proveer toda estructura de datos para poder manejar la colección de datos que almacena. Bien, este es el momento en el que nosotros podemos empezar a decidir qué otras estructuras de datos o qué otras operaciones serían útiles asignar a toda lista. A ver, ¿se les ocurre alguna? A medida que me van diciendo, yo voy anotando acá, porque esto es lo que representa a toda lista, ¿no ve? Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Todas las funcionalidades, operaciones, estándares que nos parezca que debería tener una lista estructuralmente, sin que vaya en contra de esa subcualidad, ¿no es cierto?, de almacenar cualquier tipo de datos bajo esa noción de linealidad, uno detrás de otro. A ver, los escucho. ¿Qué más quisieran que sepa hacer toda lista? Tamaño, bien. Entonces le vamos a poner, dice, toda lista debería saber decir cuán larga es, ¿ya? Su longitud. ¿Qué también debería saber decir? Dice buscar, ¿no? Deberíamos poderle buscar dado un dato. Entonces, me puede decir un boolean, por ejemplo, y nosotros podemos querer buscar, dice, un dato en la estructura. Adalid me dice ordenar, pero ahí hay que tener cuidado, porque para ordenar se tiene que tener restricción sobre la cualidad de los datos. ¿Me entienden eso? Ahorita nosotros no tenemos ninguna restricción, fíjense, sobre el dato que se va a almacenar. Lo único que queremos es parametrizar el tipo, pero aparte de que me digan un tipo de dato que quiero almacenar, ese tipo de dato no tiene ninguna restricción. Para que nosotros podamos ordenar, necesitamos ponerle una restricción. ¿Y qué es? Es que los datos permitan relaciones de orden. Ya van a tener cuidado.
A ver, vamos a seguir. Limpiar. Entonces, eso quiere decir, en realidad sería vaciar, ¿no es cierto? Esto sería vaciar la lista. Luego me dicen mostrar. Ok, vamos a hacer estas estructuras nunca jamás trabajan directamente con flujos de entrada y salida. Van a tener cuidado, son paquetes, ¿ya? Entonces, la interacción que se hace con estas unidades funcionales que estamos trabajando son a nivel de parámetros, ¿sí? Parámetros y salidas, ¿no? Y resultados de los procesos. Entonces, en vez de decirle mostrar, le vamos a escribir el método estándar que me permita linealizar la información que tiene la estructura. Combinar, a ver, ¿cómo combinar? Hágale unir o combinar o añadir los elementos de una lista en otra lista. Porque combinar, eso puede ser, hay que entender bien, ¿no es cierto? El reemplazar, mientras tanto, vamos a hacer. Ya. Entonces tú quieres añadir. Ahora la pregunta es, ¿me va a generar una tercera lista o me va a añadir los elementos de la segunda lista en la primera? Bueno, mientras tanto hacemos el reemplazar, ¿ya? Para reemplazar, ¿qué necesitamos como información adicional, Ever? Un dato, ¿ya? ¿Qué más? Y una posición. Y esto me podría generar un cambio de estado, ¿no es cierto? O podría ser un boolean también. Tal vez sería interesante esto que me permita saber si el reemplazo fue efectivo o no. Ok, entonces estamos reemplazando por posición. Seguiremos con lo que me dice Adalid. Vamos a chequear cualquiera, depende de lo que nosotros querramos, ¿no es cierto? Probablemente si queremos añadir los elementos de una lista, realmente queremos añadir los elementos de una lista, ¿no es cierto? Entonces probablemente este podría ser un void y le decimos queremos insertar, así se conoce, ¿no? Todos los elementos o todos los datos que están viniendo en otra colección, por supuesto, o de la lista, mejor le pondré, ¿sí? De otra lista, ¿no? Que estamos recibiendo. Fíjense qué estoy haciendo acá. A cualquier lista le estoy asignando una responsabilidad que me va a permitir insertar todos los elementos de otra lista. ¿Correcto? Eso estoy haciendo. ¿Sí? A ver, ¿qué otra? A ver, ¿qué dice? Dados dos listas, intercambiar los elementos de nueva lista. ¿Cómo intercambiar? O sea, ¿cómo intercambiar, Maribel? Y esa es una cualidad que sería de propósito general. Porque, a ver, las operaciones que le tienes que poner a una estructura de datos, al ser constructos que sí suelen, como dicen, abstraer, ¿no es cierto?, la representación de una colección de datos, eso siempre tienen que trabajar en estructura de datos, y sobre todo en estas que son básicas. Voy a repetir, a ver, las estructuras de datos se consideran abstracciones de representación.
para almacenar una colección de datos con un conjunto de operaciones que también son abstracciones. ¿Qué significa? Que son generalizaciones, ¿de acuerdo? Operaciones en general, genéricas. ¿Qué significa genéricas? Que puedan ser útiles independientemente de un contexto específico. Entonces, probablemente el combinar o el intercambiar los datos, no sé si es independiente de contexto. ¿Entienden? O sea, es muy común intercalar los datos de dos listas, es la pregunta. Esos cuestionamientos hay que hacernos a la hora de plantear operaciones. Copiar, o sea, clonar, me imagino, ¿no ve? Hacer un clon. Ok, a ver, vamos a trabajar en ese. Ese parece ser interesante. Vamos a hacer una clonación. Pero para hacer una clonación requerimos también tener una cualidad sobre T, y es que los T sepan clonarse. Ya, eso es también medio complicado manejar, Gabriel, la copia. Pero a ver, vamos a ponerla y vamos a ver cómo la implementamos, ¿sí? ¿Qué podríamos obtener? Una lista T y queremos copiar, ¿correcto? En una lista. Está bien, te he entendido, Maribel, la funcionalidad. La pregunta ¿es un proceso estándar, abstracto, que debería tener toda colección de datos? Es la pregunta. Porque de hacerla se hace, pero el chiste es que tenemos que observar que las operaciones también sean lo suficientemente abstractas, representativas, de tal manera de no estar haciendo una estructura de especialización. A ver, las estructuras de especialización usualmente son restringidas en operación, ¿ya? En este caso no queremos una estructura de especialización. ¿Qué otra cosa? Ya, podríamos invertir la lista sobre sí misma, ¿no es cierto? A ver, ¿qué sería mezclar la lista, Juan? ¿A qué se refiere mezclar? ¿Y cuál sería la razón de querer mezclar los datos de una colección? O sea, esa parte no estaría entendiendo bien. Nuevamente, las operaciones también son abstracciones genéricas en las estructuras de datos, y más aún en la lista. Ya la lista, en este caso, es una abstracción que representa de representación, ¿cierto? Hay que tener harto cuidado, no hay que, no hay que hacer las operaciones que me permitan resolver un problema muy específico. Es una genérica. Sí, ya tenemos esta. Acá está. La primera operación es esa. Y me permite saber si la lista está vacía.
Mm, a ver, Ever, agregar un dato si solamente si este no se repite. Pero esa es una operación muy específica, ¿correcto? Es muy específica, no es genérica. Porque esta estructura de datos no es un set, ¿ya? Hay una estructura de datos que es especialista en hacer esto. Las listas pueden admitir repetición de contenido. Los sets son estructuras de datos lineales que no admiten repetición. Puede ser comparar dos listas. Ya podríamos ver si son dos listas son iguales, ¿no es cierto? Entonces eso podríamos hacer así. Podemos ver si son dos listas son iguales, no comparar, porque para comparar necesitamos que los elementos sepan establecer relación de orden. ¿Entiendes, verdad, Maribel? Para comparar tendríamos que obligar a que los datos que almacena la estructura definan relaciones de comparación. Entonces sí es posible decidir si son iguales. Ahora, Juan, que se sumen dos listas tampoco sería interesante. A ver, sumar con 8. Sí, pero esa y es esta. Fíjate, insertar todos los elementos de la lista, Juan. A una lista le vamos a insertar todos los elementos de otra lista. ¿Cuántos datos hay en la lista? Esto sería equivalente a la longitud Erwin. Y en realidad no se llamaría sumarse, ¿no es cierto? Sería añadir los elementos de una lista a la otra. Ya no sería sumarse. ¿Por qué quisiéramos eliminar los elementos repetidos? Bueno, ahora no sé qué es eliminar los repetidos. Cuando eliminas los repetidos puedes quedarte con una instancia, no tengo idea. Porque yo lo podría poner así. Fíjate, podría ponerle, vamos a eliminar todos, todas las instancias que existan del dato este. Ya, pero ese sí me elimina todas las instancias. ¿Correcto? Todas. ¿Qué más? ¿Qué significaría rotar, Ever? ¿Y por qué una lista tendría que rotar? A ver, siempre tiene que pensar en operaciones genéricas, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería contar elementos repetidos? O sea, ¿qué significaría? Exactamente qué debería ser. ¿Y cuál sería la firma, Maribel?
El verificar dato y retornar si existe no sería equivalente a este buscar. A este buscar dato. Ahora, en vez de que me diga boolean, acá le podemos decir que en vez de que me diga si existe o no existe, que me devuelva si el dato existe. Contar los elementos repetidos. Y eso tal vez puede ser interesante. ¿Ya? Entonces podemos obtener una sublista, ¿cierto? Queremos obtener la lista a partir de una posición inicial hasta una posición final. ¿Correcto? Y ya. Esto sería public inc contar ocurrencias, ¿no ve? Ocurrencias del dato. Eso. Daniel, me imagino que en el buscar me estás diciendo, ¿no es cierto? Estoy cambiándolo por T. Si es que no existe, entonces ese dato de respuesta debería ser null, no existe. ¿Ya? Para el resto de los casos es cualquier otra cosa. Bueno, a ver, hasta ahí. Hemos definido ya un conjunto de operaciones interesantes que parece ser que no va en contra de la naturaleza genérica de la estructura, que no va en contra tampoco de lo que representa la lista. ¿Ya? Y eso es lo que se trata de buscar cuando se empieza a pensar en qué operaciones podríamos asignarle a una lista. Ya eso, así se piensa. Bueno, las operaciones tienen que ser aquellas que no vayan en contra de la naturaleza genérica de esta estructura, de que no vaya en contra de ser una muy buena abstracción de lo que representa una colección de datos y sus operaciones, ya independiente del tipo de dato que se almacena y respetando conceptualmente lo que significa en nuestro entender y en nuestra vivencia normal una lista de cosas. ¿Ya? Bien, lo dejaremos por el momento ahí. Vamos a ver si se requiere alguna otra cosa para poderle añadir a la como una operación genérica a la lista, pero por el momento hasta ahí estamos bien. A ver, continuaremos entonces. Este modelo ya no va a compilar. ¿Por qué razón no va a compilar? Porque acabamos de asignarle o acabamos de identificar un conjunto de operaciones que las listas, si deciden ser concretas o modelos concretos, tienen que necesariamente implementar, ¿correcto? Debido a que están comprometiéndose a implementar las operaciones que están descritas en la interfase lista. ¿Ya? Entonces eso vamos a ir a arreglar en este momento en nuestro modelo para que termine de compilar. Siempre recordemos que lo que queremos hacer es mantener el modelo siempre compiladito. No hay que arrastrar los errores o los problemas que tengamos de compilación, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento vamos a pasar a ponerles métodos huecos, OPAs, a las clases que están identificando a las listas.
¿Ya? A ver. Entonces, desde acá tenemos, ¿no es cierto? Todo esto hemos dicho que deberíamos asignarle a toda lista. Compilamos este y este va a compilarse bien, pero fíjense, estos ya no van a compilar. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que la lista de simple enlace sea una clase concreta, entonces tiene que implementar todas las prestaciones de servicio que están descritas en el supermodelo, ¿no? Que en este caso vendría a ser la lista. Y esta clase se está comprometiendo a implementar, ¿no es cierto?, la funcionalidad de cada operación que tenemos descritos en ese modelo lista. A ver, entonces, acá lo que vamos a hacer es ponerle métodos huecos, ¿no? O por defecto, hacer que me genere un valor, bueno, valga la redundancia, por defecto, dependiendo del tipo de resultado que estás intentando responder. Ya eso serían, vamos a hacer esto, métodos huecos. Y le digo, bueno, ese es un void, sería vaciar. Este es un string, me debería devolver por defecto, no existe la cadena, a menos que hagamos. Este es un boolean, por defecto, ¿qué debería ser? Debería decir false, ¿ya? Este es un void. Este se compromete a generarme un objeto, por lo tanto no existe, a menos que lo construyamos, ¿correcto? Este invertir es un void, por lo tanto cuerpo vacío. Este es un boolean, por lo tanto le digo por defecto falso. Este es un void, por lo tanto cuerpo vacío. Este es un objeto, por lo tanto le decimos return null. Este viene a ser un entero, por lo tanto le decimos return 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Fíjense, hemos implementado, entre comillas, ¿no es cierto?, los métodos que se supone están descritos en la interfaz. Y la implementación en realidad no es una implementación de veras, ¿no es cierto? Son métodos OPAS, ¿correcto? Vamos a implementar luego los métodos en la realidad que me van a permitir realmente resolver el problema. Hasta ahorita, ¿qué es lo único que estoy haciendo? Estoy preparando la situación para que podamos compilar. ¿Ya? Eso estoy haciendo. Un momentito, chicos, espérenme. Necesito hacer conjunto de operaciones que acabo de ponerle, que son huecas, le llamaremos. Vamos a repetir para toditas las estructuras de datos que nosotros tenemos acá en el modelo. Entonces venimos por acá y fíjense, nos vamos a copiar. ¿Desde dónde era? Desde longitud, ¿correcto? Desde longitud hasta acá. Hacemos un control copy. Si compilamos este, fíjense, este ya no me genera errores de sintaxis. ¿Ya? Vamos a agarrar esto, lo botaremos aquí. Y está sin errores de sintaxis. Lo cerramos. Esto agarramos por acá y lo botamos aquí. Este ya está compilando bien. ¿Correcto? Entonces venimos por acá y hacemos lo mismo. ¿Ya? Copiamos, compilamos. Copiamos. ¿Ya? Compilamos. Entonces, y por último, ¿no es cierto? Copiamos y compilamos. ¿Correcto? Ya tenemos eso. Entonces, nuestro modelo ya está nuevamente compilado, limpiecito. ¿Y qué es lo único que tendríamos que hacer ahora, jóvenes? Es manos a la obra. Empezar a implementar, ¿no es cierto? Empezar a definir los métodos de cada uno de los
procedimientos que se supone, o de las operaciones que se supone debería saber hacer toda lista, independiente de si tiene un enlace, dos enlaces, qué sé yo, de si es circular o no circular. Bien, en clase, debido a la forma en cómo está modelada la lista de simple enlace, yo voy a implementar esta lista de simple enlace y una de las otras tres, ¿ya? Ustedes elijan cuál quieren que implemente. Lista doble enlace, lista circular de doble enlace, lista circular simple enlace, ¿cuál quiere? La de simple enlace la voy a hacer, ya la circular de doble enlace. Ok, entonces vamos a implementar la circular de doble enlace y la lista de simple enlace, y a ustedes les va a corresponder implementar las otras dos. Eso les va a permitir aprender y practicar sobre todo, ¿ya? A ver, ok, entonces, vamos a la obra. Vamos a empezar a implementar las funcionalidades de cada una de estas, ¿ya? Me han dicho de esta y de esta. Estas dos se las dejo a ustedes, ¿de acuerdo? Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es concebir cómo es que una estructura de datos se construye. Obviamente, a la hora de estar hablando de una estructura de datos, un implícito fuerte que tenemos es que la estructura de datos existe. O sea, no podemos decir, no vamos a trabajar con una estructura de datos y la estructura de datos no existe. No, tiene que existir. Entonces, para que la estructura de datos exista, vamos a planear un constructor para cada uno de estos, ¿sí? Y la forma de hacer es como siempre haces constructor. Fíjense, acá tú ya no tienes que ponerle P, nada. ¿De acuerdo? Acá recibe el parámetro y nada más, ¿ya? Entonces, mi lista de simple enlace, cuando se construya, se va a construir vacía. Siempre se va a construir vacía. Entonces, vamos a convenir lo siguiente. Vamos a agarrarnos una pizarra, que es esta, y vamos a empezar a trabajar en esta pizarrita. A ver, creo que estoy mal ubicada, sí. Vamos a trabajar en esta pizarra, ¿ya? Entonces, a ver, veamos. Lo que vamos a hacer, fíjense, es en el dibujito, ¿ya? En el dibujito, una lista de simple enlace, nosotros le hemos dibujado así, ¿correcto? Esta es una lista de simple enlace. Este dibujo tenemos en cabeza, ¿no es cierto? Y acá tenemos una referencia al primer elemento de la lista. Esto es el dibujo. ¿Cómo hemos implementado? Nosotros hemos implementado así. Hemos dicho que siempre vamos a tener la referencia a al primer elemento, y además vamos a tener referencia a los siguientes elementos de la lista, ¿ya? Y los siguientes elementos de la lista están organizados a su vez. Fíjense, si esto es una lista, entonces esto también es una lista, ¿de acuerdo? Entonces aquí adentro, ¿qué tenemos? A su vez vamos a tener un elemento inicial de esta lista y los siguientes elementos de esta lista, que a su vez son una lista de simple enlace, ¿correcto? Esta lista de simple enlace, nuevamente, que tiene un elemento inicial y a su vez tiene una referencia a los siguientes elementos de la lista, ¿correcto? Entonces, esta estructura de datos, fíjense, lista de simple enlace, si es que tiene elementos, tiene la siguiente forma, ¿ya? Va a tener el elemento inicial y los siguientes elementos organizados en una estructura de datos lista. El elemento inicial y los siguientes elementos organizados en una estructura de datos lista. Por eso se dice que esta es una recursiva directa.
Ya, estructuralmente es recursiva directa. Bien, esto sería en el caso de que nosotros tenemos elementos, ¿correcto? ¿Qué sería si es que nosotros no tenemos elementos? ¿Qué pasa si la estructura estaría vacía? Entonces así la vamos a representar. Si la estructura está no vacía, fíjense esta lista de simple enlace no vacía, la única vez que está vacía es que ni siquiera tenemos elemento inicial. ¿Ya? Si no tenemos elemento del INI, tampoco tenemos los siguientes elementos. Este simbolito, el slash, nosotros lo vamos a utilizar para identificar que no existe. ¿Ya? No existe elemento inicial, no existe elemento final. A esta estructura nosotros le conocemos como una estructura vacía dentro de lo que es una lista de simple enlace. Entonces, en dibujo nosotros esta lista no vacía la podemos representar y abstraer así. Cuando la lista está no vacía, fíjense, ¿qué debería tener? Un elemento inicial. ¿Y qué debería tener? Debería tener los siguientes elementos organizados finamente en otra lista de simple enlace. Entonces, para nosotros, en términos de dibujo le llamaremos, pero de abstracción, así sería una lista no vacía. ¿Ya? Esta es la lista y esta es la lista desde la perspectiva. ¿Ya? Esta es una lista no vacía y esta es una lista, perdón, esta es una no vacía y esta es una vacía. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a implementar el constructor, inicialmente, ¿cómo vamos a trabajar o cómo la vamos a construir a nuestra estructura de datos? Vacía. ¿Qué significa? Que no va a existir el elemento inicial y si el elemento inicial no existe, no tiene sentido que los siguientes elementos existan. Recuerden que jamás en las listas existen huecos, ¿no es cierto?, entre medio. Eso es su naturaleza dinámica. Bien, ese es el constructor de esta lista. ¿Ya? Vengamos a la lista circular de doble enlace y vamos a entender cómo es en la lista circular este concepto del vacía. Ya vamos a borrarle este marco y pensaremos ahora, si bien es cierto, en una lista de simple enlace, acá me voy a anotar ya, en la lista de simple enlace, ¿qué hemos dicho? Que una lista de simple enlace puede estar vacía. ¿Y eso qué significa? Que su elemento inicial no hay y su elemento siguiente no hay. Pero si está no vacía, entonces quiere decir que su primer elemento existe y existen los siguientes elementos que están organizados en una lista. A ver, en una lista circular de doble enlace, nosotros en dibujito, ¿cómo es una circular de doble enlace? Es así, ¿no es cierto? Tenemos circular de doble enlace y así, hasta que tengamos el elemento final, que resulta que hace referencia acá y este por acá, así. Esa es una lista circular de doble enlace y sabemos que tenemos la referencia a este elemento importante que es el elemento de ingreso, ¿no es cierto? A la estructura que es el famoso INI. Por la forma en que nosotros hemos estructurado esta lista circular de doble enlace, este INI que viene a ser un nodo de doble enlace. Entonces, cuando está la lista vacía, fíjense, la lista circular de doble enlace resulta que está vacía cuando su INI no existe. ¿Ya? Si no hay nodo, entonces no hay elementos. La única vez que existen elementos en la estructura lista circular de doble enlace es que este su INI exista. Pero si no existe, vendría a ser así. ¿Esto qué significa? Que la lista circular de doble enlace está vacía. Pero basta que el INI, fíjense, tenga un nodo, ¿ya? Basta que tenga un nodo. Esta lista está no vacía. Obviamente nosotros sabemos que este es así y este va a generar un anillo. Y por acá también va a venir otra referencia, ¿no ven? No sabemos de dónde. Ahora, ¿cuántos elementos hay aquí? Pues no importa. Pero basta que tenga uno, la lista está no vacía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es una lista vacía en lista de simple enlace
Y esta es una lista no vacía en lista de simple enlace. Esta es la referencia inicial, no tiene. Su referencia siguiente no existe. En cambio, aquí su INI es un dato y su SIG que vendría a ser una lista. Acá, el INI no hay. En cambio, aquí el INI hay. Eso vendría a ser una lista no vacía en circular doble enlace. Bien, una vez que tenemos eso, entonces estamos en condiciones de poder escribir el constructor de una lista circular de doble enlace. Y le vamos a decir que una lista circular de doble enlace, por defecto, ¿cómo se construye? Se construye vacía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tiene elemento inicial. Muy bien, acabamos de pegarle constructores a la estructura. ¿Ya? Bien, una vez que tenemos eso, a ver, esto más les voy a enseñar a hacer para poder entender lo que queremos. Vamos a agarrar y le vamos a poner una clase de prueba a mi lista de simple enlace y le voy a poner una clase de prueba a mi lista circular de doble enlace. Entonces, acá lo que vamos a hacer es un conjunto, fíjense, debajito no tocan nada. Dependiendo de la versión que tengan ustedes instalada en su máquina, les va a salir estos métodos de este modo o de otro. Entonces hay que seguir nomás la corriente. Si aquí tú tienes la configuración del método así, entonces vamos a hacer similar a estructura. Le voy a decir que voy a escribir un método de prueba y todos los métodos de prueba siempre son públicos, siempre son void, ¿ya? Y te sugieren que prefijes la palabra test al método de prueba. En este caso, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar entender cómo es la estructura. Por ejemplo, queremos saber cómo se construye la estructura, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros construyéramos una lista de simple enlace, cuando nosotros estamos ya utilizando, fíjense, la lista de simple enlace para declarar un objeto de esta clase, en este instante de tiempo yo requiero, ¿de acuerdo? Parametrizar el tipo de datos de la lista. Entonces, yo voy a usar esta lista de simple enlace para poder tener un objeto en el futuro que sea de esta clase. Pero en este instante de tiempo yo necesito especificar con qué tipo de datos va a trabajar esta lista particular. En este caso, solamente porque es fácil de manejar, agarraremos integer. Fíjense, en este instante de tiempo estoy parametrizando el tipo. Estoy construyendo un objeto de clase lista de simple enlace. Estoy en realidad declarando, ¿no ve? Que voy a tener un objeto en el futuro que va a ser de clase lista de simple enlace, que no va a ser uno cualquiera. Fíjense, es un objeto lista de simple enlace que se compromete a trabajar y almacenar datos de clase entero, ¿ya? Este es un parámetro de tipo actual. Acá yo ya estoy usando la lista de simple enlace, ¿de acuerdo? Y este es el momento en el que yo tengo que parametrizar el tipo. Muy bien. Vamos a hacer, por ejemplo, a esta lista la vamos a construir, ¿correcto? Como una nuevecita lista de simple enlace que se compromete a tener cosas de clase integer. Si en este instante de tiempo yo le pregunto a la estructura si está vacía, ¿qué debería responder? ¿Vacía o no vacía? ¿True o false? ¿Qué debería decirme? Si le pregunto, ¿estás vacía? ¿Qué debería generarme como resultado? True, ¿correcto? Entonces, acá vamos a utilizar estos famosos métodos assert, ¿ya? Dentro de los métodos o dentro de las clases de testeo, existen estos métodos que me permiten verificar si es que hay aciertos. ¿Ya? Los assert me permiten verificar
si es que algún comportamiento es asertivo con respecto a lo que nosotros estamos esperando de ese comportamiento. A ver, acá habíamos dicho, si yo a la lista le pregunto si es vacía, ¿qué es lo que espero que esta lista me responda? Yo espero que esta lista me diga que es vacía, ¿cierto? Esto es lo que yo espero. Y esto es mi llamada al comportamiento del método. Le voy a pedir a la lista que me responda al mensaje es vacía y mi esperanza es que el resultado de ese comportamiento me devuelva true. ¿Ya? Estos métodos assert me permiten, fíjense, verificar, validar si es que este comportamiento de un objeto es el que yo espero. Y en este caso, solamente porque queremos programar las cosas, vamos a utilizar este assert. Ya la materia no tiene la finalidad de hacer programación de pruebas. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar básicamente uno de estos asserts que es por el equals, que me dice que fíjense este uso le llamaremos, ¿de acuerdo? De es vacía con el objeto lista. ¿Es correcto? ¿Es un acierto? Sí, solamente si este me genera un resultado que es igual al que yo espero. Entonces, fíjense, ¿qué viene a ser este dato que tengo aquí? Es el valor esperado, ¿ya? Este es el valor esperado. Y lo que yo tengo aquí es el valor calculado, ¿correcto? El valor calculado o procesado desde el comportamiento asignado a este objeto lista. Entonces, estoy tratando de verificar o validar si el comportamiento de mi objeto es correcto, ¿ya? ¿Y cómo sabemos si es correcto? Si es que se comporta como yo espero. ¿Está bien? Así vendría a ser estos famosos assert equals, ¿ya? Esos vamos a utilizar. Bueno, a ver, compilamos. Lo que vamos a intentar hacer, fíjense, es entender la estructura, ¿ya? Entonces, en este sentido, bueno, eso debería darme, ¿verdad? A ver, vamos a hacer otra pruebita. Dices, por ejemplo, si nosotros quisiéramos testear la capacidad que tenemos de insertar en la lista, puedo crear de nuevo esto. Fíjense, me voy a crear la lista de simple enlace que se compromete a tener objetos de clase integer almacenar, ¿correcto? Va a trabajar con objetos de clase integer. Entonces, esta lista la vamos a construir, ¿ya? Como una nuevecita lista. Reafirmamos nuestro compromiso, nuestro requerimiento y por defecto debería estar vacía, ¿no es cierto? Si en este instante de tiempo yo a la lista le pregunto si está vacía, ¿qué debería decirme? Debería decirme verdad, ¿correcto? Si yo a esta lista le pido insertar, fíjense, le vamos a mandar insertar un nuevecito dato, un nuevecito valor 4, por ejemplo, y si en este instante de tiempo yo le pregunto si la lista está vacía, ¿ya que me debería responder en este instante? Falso. ¿Entienden eso? Eso se llama cambiar de estado, ¿no es cierto? La lista empezó con un estado vacío. Hacemos operaciones sobre la lista y probablemente el estado de la lista va a cambiar. Y eso es lo que esperamos. En un segundo instante, cuando nosotros le pedimos, le mandamos el mensaje, mismo mensaje, es vacía, a la misma lista, ¿qué me debería responder? En esta ocasión me debería responder falso. ¿Ya? Para eso sirve estos test. Uno es para entender qué es lo que se supone debería suceder cada que hacemos una operación o cada que hacemos alguna cosa con la lista y cómo debería ir esta lista cambiando de estado. Y esto que me permite ir verificando
si los estados, a medida que va cambiando la lista o se va operando con la lista, van actualizándose de manera correcta. ¿Ya? Obviamente acá podríamos también validar de la misma manera. Por ejemplo, aquí podríamos hacer una validación que es completamente correcta y decir, si yo le pido la longitud de la lista, ¿cierto? ¿Cuánto me debería dar? ¿Cuál es el valor que espero que me devuelva esta lista si yo le pido su longitud? Que sería equivalente al tamaño que me pidieron, ¿cierto? ¿Correcto? Eso es lo que yo espero. ¿Sí? ¿Correcto? Esto es entonces los famosos asserts, ¿ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, acá hacemos otra inserción, ¿ya? Y le volvemos a preguntar, ¿correcto? Si ha insertado, entonces aquí como es una lista, ¿qué me debería decir? 2. Obviamente acá le podemos decir esto, ¿no es cierto? 5 o el mismo, un objeto con el mismo contenido y eso. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué estamos validando? Fíjense, la inserción, pero lo estamos validando a través de ¿qué? De otras operaciones, como por ejemplo el vacía y la longitud. Bien, compilamos esto, ¿ya? Y estos ya son métodos de prueba. Si ustedes observan y nosotros ejecutamos todas nuestras pruebas, estos me van a dar errores. Fíjense, tanto dice, mi lista no sabe responder o no funciona bien cuando hacemos un testeo del vacío, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos esperando que me diga verdad y el objeto me ha respondido falso. Dice, ¿no? Entonces acá, a ver, nosotros estábamos esperando que me diga verdad y me ha respondido falso. ¿Cuándo? Cuando yo le he pedido por el vacío. Fíjense acá, nuevamente se está quejando por el vacío. Nosotros podemos ver dónde está el error y aquí es. Este assert no ha pasado. Esperábamos un true y este me está dando vacía. Bien, si nosotros observamos, tiene toda la razón del mundo. Cuando le preguntamos si está vacía, no importa los datos de la lista, me está retornando siempre falso. ¿Correcto? Ok. Misma idea tendríamos que hacer para la estructura de datos circular de doble enlace. ¿Ya? Y en este caso, fíjense su comportamiento. Es muy similar al comportamiento que tenemos en la lista de simple enlace. Entonces, lo que voy a hacer para no perder demasiado tiempo es copiar estos dos métodos. ¿De acuerdo? Estos métodos de prueba me los voy a traer de acá y los voy a copiar por aquí. ¿Ya? Venimos y nos los copiamos por ahí. Entonces, el test vacía va a ser lo mismo. ¿Qué es lo único que tienes que darte cuenta? Fíjense en qué test estamos, en la circular de doble enlace. Entonces, ¿qué es lo que vamos a construir aquí? Vamos a construir una circular de doble enlace. Acá vamos a construir circular de doble enlace. Y misma idea, ¿correcto? Cuando construimos, inicialmente la lista está vacía. Aquí, ¿qué vamos a construir? Circular doble enlace. Aquí, circular doble enlace. ¿Ya? Está vacía aquí, si le insertamos ya no está vacía, su longitud es 1, insertamos, su longitud debería ser 2. ¿Ya? Misma idea. Entonces, compilamos esto y debería funcionar la compilación, pero si venimos a ejecutar nuevamente se va a quejar, ¿no? Se esperaba que me digas true y me dices falso. Y por las mismas razones que una lista de simple enlace se está comportando mal en este momento, esta circular de doble enlace también se comporta mal. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que nuestros objetos, fíjense, tanto la lista de simple enlace como la lista circular de doble enlace están mal educados. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a empezarles a educar. ¿Y cómo los vamos a educar?
con estos estándares, ¿de acuerdo? Cuando yo le pida la longitud de la lista bajo que ha sucedido este escenario, este debería responderme 1. ¿Estamos de acuerdo? Si después sucede esto, yo le pido la longitud, este en consistencia debería responderme 2. Entonces le vamos a ir a educar a nuestro objetito en estas 3 funcionalidades. La primera es esta, es vacía. La segunda, ¿qué cosa sería? En el insertar. Y la tercera que vamos a hacer es la longitud. Hoy día vamos a matar estos 3 en uno, ¿correcto? Esas 3. Bien, manos a la obra entonces. Le vamos a educar a los objetos de la clase lista de simple enlace en esas 3 operaciones. Nos vamos a escribir aquí cuáles son las operaciones que hemos decidido hoy día hacer. La operación es vacía, ¿ya? Le vamos a educar, ¿ya? La operación insertar, correcto, y cuando recibe un dato. La operación longitud, esas 3 vamos a hacer en este momento, ¿ya? Muy bien, y vamos a hacer para ambas listas, fíjense, tanto para lista de simple enlace como para lista circular de doble enlace. Entonces, empecemos. Si nosotros estamos en una lista de simple enlace, ¿ya? Siempre nuestro pensamiento, como tenemos ahora una estructura recursiva, siempre vamos a pensar así, ¿de acuerdo? Vamos a pensar en cómo estructuralmente es la lista de simple enlace. Nosotros sabemos que cuando está vacía sería su estado básico de la estructura. ¿Qué significa? Que su ini no existe. ¿Qué significa? Que su sig no existe. Pero si está no vacía, significa que su referencia inicial está apuntando a un dato particular que es el elemento inicial. Y su sig, fíjense, debería estar haciendo referencia a su vez a otra estructura que es una lista de simple enlace. ¿Ya? Eso es vacía, no vacía. Analizaremos entonces el primer proceso. ¿Qué queremos? Dice saber si es vacía. ¿Correcto? Queremos saber, ¿será que la estructura es vacía? En este caso, ¿qué deberíamos responderle? Verdad, ¿cierto? En este caso deberíamos decirle verdad. Si es que la estructura está vacía, mi respuesta debería ser verdad. Y en este caso, ¿qué debería ser mi respuesta? Mi respuesta debería ser falso. Nos fijamos. A ver, ¿de qué depende si es que esta respuesta, este proceso es verdad o es falso? Va a depender de la cualidad que tiene este ini. Fíjense, este ini. Este determina si es que la estructura está vacía o no vacía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es correcto decir? Vamos a decir que si estamos en esta situación es verdad, y cuando esto es verdad, cuando mi ini es, no existe. En cambio aquí, preguntamos, ¿mi ini es no existe? No, falso, por lo tanto esto es falso. ¿De acuerdo? Esa es la manera de hacer. ¿Ya? Muy bien, acabamos de definir entonces cómo se implementa el es vacía en una lista de simple enlace. Siguiente proceso que hemos dicho, queremos hacer un proceso que me permita insertar. Y para eso, ¿qué me vas a enviar? Me vas a enviar un dato. Por defecto, fíjense, en la lista de simple enlace, cuando está vacía, el ini es así. El sig, ¿qué cosa es? No existe. Si está no vacía, como hemos dicho, mi ini está referenciando a un dato. Y mi sig aquí está referenciando a un posible conjunto de datos que no sabemos cuántos son. Si nosotros insertamos un dato en una lista, el comportamiento natural y general que tiene esta estructura es que va a insertar el elemento al final de la lista, ¿de acuerdo? Como no hemos dicho nada, entonces por defecto, ¿dónde va a insertar mi datito? Al final. Y es lo que nosotros usualmente hacemos cuando armamos una lista en el mundo real. En el mundo real, cuando se arma una lista, por defecto, ¿dónde se añaden los elementos? Al final. En este caso, fíjense, de ser una lista vacía, debería pasar algo así, ¿correcto? Este ini debería estar
fíjense, de ser no existe, debería pasar a ser una lista, pero que no tiene ningún elemento. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un solo elemento y los siguientes elementos es una lista que está vacía. ¿Correcto? Entonces, de ser lista vacía, pasamos a ser lista con un solo elemento. Pero en este caso, fíjense, si la lista está no vacía, entonces este elemento inicial no debería cambiar. Este es el primer elemento. ¿Dónde debería yo insertar mi dato? Mi dato debería insertar al final. Eso significa que esta siguiente lista, fíjense, debería crecer. ¿Correcto? Si aquí yo tuviera n elementos, entonces aquí ¿cuántos elementos tendría que haber? N más 1. Entonces, ¿dónde debería yo ubicarle a mi dato? Aquí debería estarle ubicando a mi dato. ¿Correcto? Ahí. Ya, justo al finalcito de esta lista. ¿Entendido? En dibujito. Ya, eso es ponerle al final. Bueno, en este caso, ¿cómo transformamos esta situación? Esta situación es facilito. Yo le voy a decir que en ini nosotros le vamos a poner al dato. Y en siguiente, ¿qué es lo que nosotros vamos a poner? Una lista vacía. ¿Ya? ¿Listo? Y hemos pasado de aquí a aquí, de aquí a aquí, en 2 pasos. En este caso, fíjense, si la lista está no vacía, yo no tengo que poner el dato en el ini, ¿no es cierto? ¿Dónde tengo que ir a poner el dato? En la siguiente lista. Entonces le digo, en la siguiente lista vamos a ir a insertar, ¿a quién? Vamos a ir a insertar al dato. Y por defecto, fíjense, si en esta lista inserta al final, SIG, ¿qué cosa es? SIG es una lista. Si esa lista le pedimos insertar el dato, ¿dónde lo va a insertar por defecto? Al final. Entonces estamos bien. Acabamos de hacer el segundo método, que es el insertar. ¿De acuerdo? El insertar por defecto, ¿dónde inserta? Al final. Correcto. Vengamos a hacer nuestro tercer método, que es la longitud de la lista. ¿Correcto? Queremos saber de qué tamaño es la lista. Tenemos 2 opciones, de que mi lista esté vacía, ¿cierto? O de que mi lista esté no vacía, ¿correcto? Que tenga esto, ¿cierto? A ver, aquí facilito. Si la lista está vacía, ¿cuántos elementos hay? Este es fácil. ¿Cuál es la longitud de la lista? 0, ¿cierto? Entonces aquí te voy a retornar 0. Pero si la lista estuviera no vacía, ¿ya? Entonces, ¿cuántos elementos tiene? Bueno, nosotros sabemos que si no está vacía, mínimamente ¿cuántos elementos tiene? 1, ¿no ve? Que vendría a ser este. Fíjense, tiene 1. Mínimamente tiene 1 o más, ¿ya? Pero mínimo ¿cuántos? 1. Ok. Este elemento del ini cuesta 1. Ya, este es 1. Más, le digo, la cantidad de elementos más la longitud que tiene la siguiente lista. ¿Sí? La longitud de la siguiente lista. ¿Correcto? Y listo, ya estaría. Eso es la longitud de una lista de simple enlace. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque nuevamente, fíjense, SIG, ¿qué cosa es? Es una lista. Y si es una lista, como buena lista, ¿qué sabe decir? Su longitud. Principio de recursividad. Veamos a la siguiente pizarra. Vamos a razonar cómo sería esto en una lista circular de doble enlace. ¿Ya? Entonces pensamos, cuando la estructura está vacía, fíjense, la lista es así. Su ini, ¿qué tiene? No existe. Pero si la lista está no vacía, entonces existe un ini. ¿De acuerdo? Y este ini, ¿qué es? Es un nodo de doble enlace. No sabemos cuántos elementos hay, pero lo único que sabemos es que este nodo de doble enlace tiene su antecesor y su sucesor. Y su antecesor, fíjense, está apuntando siempre al último elemento de esta estructura. ¿Correcto? Algo así sucede. ¿Ya? Esto es una lista circular de doble enlace. Bien. Determinemos, a ver. Primer procedimiento. Queremos saber, la estructura es vacía,
¿Cuándo se dice que es vacía? Cuando el INI no existe, ¿cierto? Pero si el INI existe, entonces mi estructura es no vacía. ¿Listo? Acabamos de definir la forma, cómo se resuelve o cómo una lista circular de doble enlace resuelve este procedimiento de saber si es vacía o no. Iremos a hacer el proceso de insertar un dato, ¿ya? ¿Y qué queremos hacer? Queremos siempre insertar al final de la lista. Fíjense, en este caso, mi lista cuando está vacía, dice, el INI es así. ¿Qué debería pasar a ser? Fíjense, mi INI ya no debería ser no existe. Mi INI, ¿a quién debería estar apuntando? A un nodo, ¿correcto? Que va a contener el dato que quiero insertar. Y resulta que este debería estar enlazado, ¿cierto? De ser así, debería pasar a ser así. ¿Entendido? ¿Sí? Este es vacía, este ya no es vacía. ¿Cuántos datos tiene? Única, ¿no? Por el otro lado, fíjense, si mi lista está no vacía, quiere decir que mi INI está apuntando a un nodo y este a su vez así, ¿no es cierto? Bla, bla, bla. Y este es el último elemento de la lista, ¿ya? Y este apunta supuestamente al último en su antecesor. Eso le da la circularidad. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos insertar este dato. A ver, acá vamos a cambiar de color, ¿correcto? Primero borraremos. A ver, de tener esta lista que era vacía, vamos a pasar a tener una lista no vacía. Y esa lista no vacía, fíjense, va a tener un solo dato, ¿ya? Y este dato va a decir que es el primero y el último. Entonces, el sucesor de este dato, ¿quién es? El mismo. Y el antecesor de este dato, ¿quién es? El mismo. Acabamos de generar circularidad. En cambio, en esta ocasión, fíjense, si nosotros tenemos esta lista, entonces básicamente, ¿cómo debería cambiar mi lista? Debería ser así, ¿no es cierto? Debería mantenerse el dato inicial, eso no debería moverse, acá tenemos este. ¿Y dónde deberíamos poner este dato? Fíjense, este dato deberíamos añadirlo acá. ¿Ya? Aquí debería estar el dato, ¿correcto? Este debería ser ahora el último dato de la lista, por lo tanto, el sucesor de ese último, ¿quién es? El elemento inicial. Y el antecesor del inicial, ¿quién debería ser? Este, ¿correcto? Y este debería estar apuntando acá. Y este, a su vez, de manera recíproca, debería apuntar ahí. Y luego el resto de la lista no debería cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, en esta clase de estructura de datos que está basada en estructuras auxiliares, yo necesito para poder ingresar el dato, para poder poner el dato en la estructura, yo necesito construirme, ¿de acuerdo? Esta estructura nodal. Entonces, vamos a poner a nuestro dato que estoy queriendo insertar en una estructura nodal de doble enlace que inicialmente no va a tener sucesor e inicialmente no va a tener antecesor, ¿ya? A esta estructura, fíjense, ¿qué le vamos a llamar? Por costumbre le vamos a llamar P. Este es el nodo que estoy queriendo enlazar en la estructura. ¿Listo? Dicho esto, entonces esto está facilito. Fíjense, ¿en qué consiste enlazar? Llegar de aquí a aquí. Bueno, básicamente consiste en decir que INI ahora va a ser P, ¿correcto? Y luego vamos a actualizar los enlaces. Ya le voy a decir, el sucesor, fíjense, el sucesor ¿de quién? De INI. ¿Quién debería ser? Debería ser INI. ¿Ya? El sucesor de INI, ¿quién es? INI. El antecesor, fíjense, de INI, ¿quién debería ser? INI también. Listo, con esas tres cosas acabamos de generar la circularidad. ¿Entendido? ¿Ya? Lo primero que hacemos es establecer el elemento inicial y lo segundo que hacemos es generar la circularidad en la lista. ¿Y a quién maneja entonces quién apunta a quién? La lista
circular de doble enlace y este nodo tiene que hacerme caso nomás, va a cambiar. En este caso, fíjense, mi problema ¿en qué consiste? Mi problema consiste en ubicar este nodo P entre el nodo inicial, ¿ya? Que es este, fíjense, entre el nodo inicial y el nodo final, que vendría a ser este, ¿ya? Este, ¿ya? Este es el último nodo y este es el primer nodo, ¿correcto? Entonces, entre medio de esos dos, yo tengo que poner a este nodo verde. ¿Entendido? Entonces, en este caso, fíjense, es bien facilito en la lista circular de doble enlace. A este le llamaremos el último nodo, ¿ya? El último nodo de esta lista, fíjense, resulta que es el antecesor ¿de quién? Del nodo inicial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? El antecesor de INI es el último nodo. Ok, yo ya tengo a INI, yo ya tengo al último. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Poner al dato entre medio de estos dos. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Fíjense, para poner entre medio de esos dos, yo le voy a decir, el sucesor de último, fíjense, ¿quién va a ser ahora? El sucesor de último va a ser este nodo P. ¿De acuerdo? Estamos haciendo este enlace. ¿Ya? Y de manera recíproca le digo, fíjense, el antecesor de P, ¿con quién le vamos a poner? Le vamos a poner con el último. Correcto, le voy a decir, el antecesor de P resulta que es este. Acabo de hacer este enlace. ¿Ya? Y he enlazado entonces mi nodo verde al último elemento. Ahora, ¿qué es lo único que me falta hacer? Mantener la circularidad. ¿Correcto? Entonces le digo, el sucesor, fíjense, de P, el sucesor de P, resulta que debería ser ahora el INI, ¿correcto? Venimos aquí, le digo el INI. Acabamos de hacer este enlace, ¿ya? Y de manera recíproca le digo, el antecesor de INI, fíjense, el antecesor de INI, ¿quién debería ser? Debería ser P, ¿correcto? Hacemos esto y acabamos de generar este enlace. Listo, acabamos de insertar nuestro elemento. ¿Correcto? Bien. Ya sabemos insertar entonces en la lista circular de doble enlace. Rayamos. ¿Y cuál es la otra funcionalidad que habíamos dicho que vamos a hacer el día de hoy? Saber la longitud de la lista. ¿Correcto? Entonces, si la lista estuviera vacía, fíjense, si la lista estuviera vacía, esto es fácil. ¿Cuántos elementos tiene? 0. Pero si la lista estuviera no vacía, es decir, que hace referencia aquí, y este probablemente aquí, y así, y este aquí, ¿correcto? Ahí. Entonces, ¿a qué va a ser igual mi procedimiento? Mi procedimiento va a ser igual a ir contando, a ir accediendo a los elementos de la lista y a medida que accedemos, contamos, ¿de acuerdo? Voy a empezar a contar y a acceder mis elementos desde el elemento inicial. Entonces, el resultado de este proceso, fíjense, va a ser a ir a contar todos los elementos que tiene la lista a partir de acceder desde ahí, ¿de acuerdo? Vamos a contar. Listo. ¿Y a qué se reduce este contar? A ver, punto aparte. Acá haremos un espacio, que es el amarillo, ¿de acuerdo? Este espacio lo vamos a separar. Y a ver, ¿qué sería contar a partir de I? Este contar a partir de INI lo escribiré con rojito, por favor, para que se note. Me dice, ¿no es cierto? Yo tengo una lista circular de doble enlace. ¿Y desde dónde vamos a contar? Dice, vamos a contar desde el elemento. La primera vez dice que vamos a empezar ¿en dónde? Vamos a empezar en INI. Nosotros sabemos que nuestra lista es así. Entonces, este INI, lo primero que vamos a hacer, la primera vez le vamos a denominar Q. Fíjense, mi Q, la primera vez es I. Entonces, me fijo.
Voy a decir, ¿cuándo deberíamos terminar de contar cuando nosotros lleguemos a este elemento? ¿Ya? Entonces pregunto, ¿Q es el último? Pregunto, ¿Q es el último? ¿Es el último nodo? Preguntamos. Si me dice que sí, entonces, ¿cuántos nodos estoy contando? 1, ¿de acuerdo? Pero si me dice que no, quiere decir que este es un nodo, más le digo todos los nodos que hayan a partir de aquí. ¿Y este nodo quién es? Es el nodo sucesor a Q. Entonces le voy a decir, sería el resultado de ir a contar los datos a partir del sucesor de Q. ¿Correcto? Listo. Y esto me permite contar cuántos nodos hay en la lista. Tantos nodos hay en la lista, tantos datos tiene la lista. ¿Correcto? Eso. Muy bien. Manos a la obra entonces. Vamos a ir a programar. Nos vendremos por acá. Hemos hecho 3 métodos rápidamente. Y me vengo por acá. Ya, vamos a liberarnos un rato de esto. Lo bajamos a este. Me vengo aquí. Bajamos a este individuo, más bien, ¿no? Esto es lo que quiero, ¿ya? Vamos a agarrar y reduzco mis pantallas para que ustedes puedan ver pizarra y pantalla. ¿Ya? Este lo vamos a bajar también. Agarraremos y lo bajaremos. ¿Ya? Nos quedamos con este. A ver, primero, vamos a implementar este, es vacía, ¿correcto? Entonces dice, responder para una lista de simple enlace. Fíjense, estoy en la lista de simple enlace. Si es vacía, es tan fácil como preguntar la cualidad del dato INI, ¿cierto? Entonces vamos a preguntar, ¿será que INI es null? Si me dice que INI no existe, entonces es vacía. Pero si es que existe, entonces mi respuesta es falso. ¿Listo? Acabo de implementar el es vacía. ¿Ya? Seguiremos. Vamos a implementar ahora el insertar el dato. Dice, para insertar el dato, tengo 2 opciones. ¿Ya? Siempre voy a preguntar, ¿será que la estructura está vacía? Si está vacía, vamos a proceder de este modo. Pero si está no vacía, vamos a proceder de este modo. A ver, si está vacía, entonces básicamente procedemos de este modo. Me dice, el dato, ¿dónde lo vamos a poner? En INI, ¿ya? Y el siguiente, fíjense, los siguientes elementos de esta estructura lo vamos a construir como una nuevecita lista de simple enlace que se compromete a tener cosas del tipo T y que va a estar vacía. ¿De acuerdo? Entonces mi SIG de ser no existe ha pasado a ser una lista vacía. ¿Ya? ¿Listo? Acabo de insertar. Pero si fuera no vacía, dice, mi problema que se reduce a pedirle a la siguiente lista que vaya a insertar al final de esta lista el dato que estoy queriendo insertar. Y listo, acabo de hacer mi proceso insertar. ¿Ya? Compilamos. Y aquí me sale un error porque estoy trabajando mal mi nominación y estamos bien. ¿Ya? ¿Qué otro proceso tenemos que aprender a hacer? Dice, bien, el longitud. Me vengo acá y dice, a ver, la longitud, dice, va a depender, ¿ya? Va a depender de qué? De cómo es la lista. ¿De acuerdo? Entonces, la longitud de la lista va a depender de cómo es la lista. Si la lista es vacía, ¿ya? Si la estructura es vacía, entonces vamos a responder una cosa. Pero si es no vacía, vamos a responder otra. Si la lista es vacía, entonces la longitud de la lista, ¿cuántos elementos tiene? 0. ¿Ya? Pero si es que no es vacía, dice la longitud de la lista va a tener 1, más dice la longitud que tiene la siguiente lista. ¿Correcto? ¿Por qué yo puedo hacer esto? Porque SIG es una lista de simple enlace. Y toda lista de simple enlace sabe decir su longitud. Compilamos, no syntax error, y ya está. ¿De acuerdo? Acabamos de implementar esto. Veamos cómo es que esto funciona dentro de mi esquema de lo que es
las estructuras de datos y sus métodos de prueba. Ahora nos fijaremos, ejecutamos los métodos de prueba y acaban de pasar. ¿De acuerdo? Acabo de educar a mi objeto. Mi objeto ya es educado, me responde como yo espero. ¿De acuerdo? Hacemos lo mismo con la lista circular de doble enlace. Acá vamos a empezar a hacer más rápido, ¿ya? Entonces, veamos. Nos venimos a la siguiente pizarra. Nos venimos por acá, que sería la implementación. Y nuevamente, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos si la estructura de datos está vacía? En este caso es similar. ¿De qué va a depender? De cómo es INI. Si INI no existe, entonces la estructura es vacía. Pero si INI existe, la estructura es no vacía. Sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, hemos implementado el proceso es vacío. ¿Qué me falta hacer? El insertar. ¿Correcto? Vamos a hacer el insertar en la estructura. ¿Ya? Este insertar. Para insertar, dice, nosotros necesitamos, dice, construir un nodo. Entonces, vamos a construir un nodo de doble enlace que se comprometa a tener cosas del tipo T, al que le vamos a llamar P. Fíjense, este P va a ser un nuevecito nodo de doble enlace que se compromete a tener cosas del tipo T. ¿Y qué es lo que vamos a poner en este nodo? Le vamos a poner al dato, ¿ya? Y por defecto su sucesor y su antecesor va a estar en null. Dices, eso quiere decir que nosotros estamos haciendo lo siguiente, le estamos achacando responsabilidades. Fíjense, todo nodo de doble enlace, dice, debería permitirme construir un nodo, dado que me envía solamente una información que es para el dato, ¿ya? Por defecto le vamos a decir que el antecesor y el sucesor de este nodo no existen. Pero el dato de este nodo, fíjense, se va a establecer con el dato que me estás enviando como parámetro del constructor. Compilamos y ahí estamos, ¿ya? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de darle funcionalidad para que esto funcione bien, ¿ya? Lo siguiente, preguntamos, ¿será que la estructura es vacía? Le pregunto, si me dice que sí, procedemos así. Si me dice que no, vamos a hacer otro procedimiento. Ya si la estructura es vacía, tenemos que hacer esto. Dice que mi INI tiene que ser P. Dice que en el sucesor de INI, bueno, vamos a hacer así como dice en la pizarra, el sucesor de INI, ¿quién tiene que ser? INI. Y el sucesor o el antecesor de INI, ¿quién tiene que ser? INI también. Esas operaciones, ¿a quién le corresponden? Esas operaciones le corresponden al nodo de doble enlace. Entonces, quiere decir que todo nodo de doble enlace debería permitirme establecer o hacer estos métodos mutadores. El set antecesor. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a recibir aquí? Obviamente, un nodo de doble enlace que se compromete a tener cosas del tipo T. Y básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar el antecesor. Por otro lado, deberíamos enseñarle a mutar el sucesor de un nodo, ¿correcto? ¿Y qué necesitamos que me envíes como dato de entrada? Necesito que me envíes un nodo de doble enlace que va a hacer el contenido de mi actual sucesor. Compilamos. Vamos bien, ya estamos haciendo por delegación de responsabilidades. ¿Listo? Acabamos de generar circularidad. ¿Qué pasa si es que la estructura está no vacía? Dice que yo necesito saber el último nodo de la lista. Y resulta que el último nodo de la lista es el antecesor del INI. Entonces, a mi INI, ¿qué le pido? Su antecesor, ¿correcto? ¿Y qué vendría a ser último? Fíjense que último viene a ser un nodo de doble enlace. Dices, eso quiere decir que todo nodo de doble enlace debería permitirme acceder, ¿correcto? Debería permitirme acceder a su referencia antecesor. Y su referencia antecesor, ¿qué cosa es? Es un nodo de doble enlace. Entonces, aquí, ¿qué le decimos? Return antecesor, ¿correcto?
Compilamos, todo va bien. Entonces esto ya le he enseñado. Bien, ya tengo mi último aquí. Y lo siguiente que tengo que hacer es hacer estas 4 operaciones. ¿Ya? Dice, el sucesor del último, entonces le digo, en el sucesor del último, ¿a quién le vamos a poner? A P. ¿Correcto? En el antecesor de P, le digo, ¿a quién? A P. En el antecesor de P, quiero que le pongas al último. ¿De acuerdo? Acabo de enlazar último con P. Luego le digo, en el sucesor de P, quiero que establezcas a INI. ¿Correcto? Y en el antecesor de INI, dice, en el INI, a INI le voy a decir que en su antecesor queremos poner ahora a P. Y listo, habríamos insertado. ¿Correcto? Dato insertado. Compilamos y me parece que me falta un método, no. Estamos bien, set antecesor, set sucesor, get, estamos bien. ¿Correcto? ¿Qué deberíamos enseñarle a hacer? Dice la longitud. Entonces, la longitud de una lista circular de doble enlace se calcula de 2 maneras. ¿Correcto? Si la estructura es vacía, entonces hacemos esto. Caso contrario, hacemos este otro. Ok. Si es que está vacía la estructura, entonces, ¿cuántos elementos tiene la estructura? Su longitud es 0. Pero si no estuviera vacía, dice, la longitud va a ser equivalente a ir a contar todos los nodos que tiene la lista. ¿Y desde dónde vamos a empezar el conteo? Desde ahí. Muy bien. Este método contar es un método interno, ¿correcto? Que me va a permitir contar y acceder de manera secuencial a todos los elementos de la estructura, dado que nos envían a partir de qué nodo queremos contar. Fíjense, la primera vez a partir de qué nodo estamos contando, de I. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar nuestro contador. ¿Ya? Vamos a contar la cantidad de nodos que se visitan. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar es si es que este nodo que estoy mirando es el último nodo. Entonces, para saber si Q es el último nodo es sencillo. Yo le pregunto, quiero saber el sucesor de Q. ¿Será que el sucesor de Q es el mismo nodo que el nodo inicial de esta lista? Si me dice que sí, quiere decir que Q es el último elemento. Por lo tanto, mi contador, ¿cuánto debería ser? 1. Solo hay un elemento a partir de este dato. Si Q es el último, más adelante no hay más elementos, ¿no es cierto? Este Q es el último. ¿Y este cuántos cuenta? 1. Listo, venimos acá. Pero si resulta que Q no es el último elemento, entonces avanzamos. Pero el hecho de que hemos pisado este nodo, contamos. Mi contador va a ser 1 más. Y le digo que vamos a seguir contando los nodos que hay, pero ¿a partir de quién? A partir del sucesor de Q. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar. Este proceso sucesor creo que no tenemos, por lo tanto, escribimos. Le decimos, dice, todo nodo de doble enlace me permite, dice, acceder a su sucesor. ¿Y cómo es? Facilito. Le digo return sucesor. Ya está, compilamos, esté libre de errores, venimos por acá, compilamos, correcto, ya está libre de errores, nos venimos por aquí, ejecutamos y fíjense adentro, correcto. Acabo de enseñarle a mi lista circular de doble enlace a insertar elementos. ¿De acuerdo? Y a contar. ¿Entendido? ¡Wow! Nos hemos pasado de hora. Entonces quedaríamos aquí y nos vemos la siguiente semana. Ya vamos a seguir haciendo unos 3 operaciones más y el resto se los dejo a ustedes. Hasta la próxima semana, joven.